El origen de la civilización en 10 minutos. El inicio de la travesía de la humanidad. La historia de la civilización es, en esencia, la historia de nuestra transformación como especie. Desde los primeros grupos nómadas hasta las complejas sociedades que edificaron templos, ciudades y sistemas abstractos de conocimiento, el ser humano ha atravesado un proceso de mutación profunda. No fue un camino recto ni universal, sino una red de caminos entrecruzados, plagados de invenciones, colapsos, adaptaciones y revelaciones. Este relato no se limita a enumerar fechas ni imperios. Busca desentrañar cómo el ser humano, en distintos rincones del mundo, respondió creativamente a desafíos comunes. Este resumen se estructura en torno a 5 grandes ejes temáticos: la agricultura, las ciudades, la escritura, la organización social y el pensamiento simbólico. A través de ellos, exploramos el surgimiento de las civilizaciones en lugares tan distantes como Mesopotamia, Egipto, China o Mesoamérica. La mirada no es solo histórica, es también filosófica y literaria. Porque entender el origen de la civilización no es solo un ejercicio de erudición, sino una forma de entendernos a nosotros mismos. Y la revolución agrícola, del movimiento al asentamiento. Durante más del 90% de la historia humana, fuimos nómadas. La caza, la pesca y la recolección eran nuestras formas de subsistencia. Pero en un momento que hoy parece remoto, hace unos 12.000 años, en distintos lugares del planeta se dio un cambio radical. Grupos humanos comenzaron a domesticar plantas y animales. Nacía así la agricultura. Este cambio no fue inmediato ni uniforme. En el creciente fértil, en el valle del Nilo, en las cuencas del río Amarillo en China o en los altiplanos mesoamericanos, distintas culturas desarrollaron su propia versión de la revolución agrícola. Cultivaron cereales, legumbres, frutas, domesticaron ganado, inventaron sistemas de riego. Donde antes había movilidad, ahora había permanencia. El suelo se convirtió en el centro de la vida. La agricultura trajo consigo no solo alimentos, sino tiempo. Tiempo para observar, contar, experimentar. Nacieron el calendario, la medición del clima, las primeras formas de propiedad. Pero también surgieron desigualdades. Quien poseía tierra o almacenaba grano tenía más poder. Así, la semilla dio fruto no solo en los campos, sino en la estructura social. Fue el primer peldaño hacia lo que hoy llamamos civilización. Segunda parte: las ciudades. El espacio como tejido social. Con el excedente agrícola, llegaron los primeros núcleos urbanos. Ya no era necesario que todos produjeran alimento. Surgieron oficios, especializaciones, jerarquías. Las aldeas crecieron hasta convertirse en ciudades. Uruk en Mesopotamia, Tebas en Egipto, Anyang en China, Teotihuacán en Mesoamérica. Cada una con su lógica, su estética y su forma de organización. La ciudad no es solo un conjunto de edificios, es un símbolo. Representa un tipo de convivencia. Una red donde se entrelazan funciones, memorias, poderes. En la ciudad se administraba la justicia, se adoraban dioses, se comerciaba, se educaba. La ciudad era, en cierto sentido, una escenografía del orden humano. Pero con la ciudad también vinieron nuevos conflictos. La necesidad de defender el territorio dio origen a murallas y ejércitos. Las decisiones dejaron de ser colectivas. Emergieron las élites, los reyes, los sacerdotes. Las ciudades crearon civilización, pero también hicieron visible su precio.
la desigualdad, la explotación, la guerra. En ellas nacía lo mejor y lo peor de lo humano. Tercera, la escritura, el lenguaje que venció al tiempo. La escritura es una de las invenciones más extraordinarias del espíritu humano. No fue un hecho aislado. Surgió de forma independiente en al menos 4 regiones del mundo. En Sumeria, los escribas trazaban signos cuneiformes en tablillas de arcilla. En Egipto, los jeroglíficos adornaban templos y tumbas. En China se tallaban caracteres en huesos oraculares. En Mesoamérica se combinaban glifos y numerales con fines rituales y políticos. En sus orígenes, la escritura no buscaba contar historias. Era una herramienta administrativa. Servía para registrar impuestos, transacciones, censos. Pero poco a poco, como si tuviera una voluntad propia, la escritura se convirtió en un medio de expresión simbólica. Nacieron los mitos, las leyes, los poemas. La palabra dejó de depender de la voz. Podía sobrevivir a quien la pronunciaba. La escritura permitió que las civilizaciones se pensaran a sí mismas. Hizo posible la memoria institucional, la historia, la reflexión abstracta. Pero también permitió la propaganda, el control, la imposición de ideologías. Como todo gran invento humano, fue ambigua. Nos dio la eternidad del pensamiento, pero también la rigidez del dogma. Cuarta, la organización social. Jerarquías, poder y conflicto. Toda civilización organiza a sus miembros. La pregunta es ¿cómo? A medida que las sociedades crecían en tamaño y complejidad, necesitaban formas de coordinación más sofisticadas. Aparecieron las castas, las clases, los imperios. Surgieron reyes divinizados, burocracias profesionales, ejércitos permanentes. La figura del gobernante pasó de ser un líder ocasional a una institución sagrada. En Mesopotamia, el rey era el intermediario entre los dioses y los hombres. En Egipto, el faraón era un dios viviente. En China, el emperador gobernaba bajo el mandato del cielo. En Mesoamérica, los tlatoani regían desde centros ceremoniales que unían lo político y lo espiritual. En todos los casos, el poder no era solo fuerza, era símbolo, ritual, discurso. Pero el orden social no era siempre armonioso. Las jerarquías generaban tensiones, entre ricos y pobres, entre centro y periferia, entre hombres y mujeres. Surgieron rebeliones, exilios, guerras internas. La civilización avanzaba no solo gracias a su capacidad de organización, sino también por su capacidad de reinventarse frente a la crisis. Umbe. El pensamiento simbólico. Mito, cosmos y sentido. Más allá de la economía o la política, lo que define una civilización es su forma de pensar el mundo. Toda cultura elabora mitos, relatos que explican el origen, el destino, el sentido de las cosas. En los himnos sumerios, los dioses creaban a los hombres del barro. En Egipto, el sol renacía cada día tras su travesía por el inframundo. En China, el yin y el yang explicaban el equilibrio de las fuerzas. En Mesoamérica, los calendarios marcaban ciclos cósmicos que ligaban lo humano con lo divino. Estas narraciones no eran supersticiones ingenuas. Eran formas complejas de estructurar la experiencia. En ellas se unían la astronomía, la ética, la política y el arte. Los templos no eran solo lugares de culto, eran mapas simbólicos del universo. Los rituales no eran simple teatro, eran mecanismos de regulación social, emocional y cognitiva.
El pensamiento simbólico permitió a las civilizaciones imaginar su lugar en el cosmos. Dio consuelo ante la muerte, sentido al sufrimiento, dirección a la vida. Nos enseñó que más allá de las herramientas, del poder o del grano almacenado, una civilización es una forma de responder a la pregunta: ¿por qué estamos aquí? La civilización como posibilidad. El origen de la civilización no fue una línea recta ni un destino garantizado. Fue, y sigue siendo, una posibilidad. En distintos lugares y momentos, seres humanos enfrentaron los mismos desafíos: cómo vivir juntos, cómo alimentarnos, cómo recordar, cómo gobernar, cómo creer. Y a esas preguntas respondieron de múltiples formas. No hay una sola civilización, ni una sola forma de ser humano. Entender el surgimiento de las primeras civilizaciones no es un ejercicio nostálgico, sino una herramienta para pensar el presente. Hoy, en un mundo globalizado, lleno de tecnologías avanzadas, pero también de crisis existenciales, podemos mirar hacia atrás no para idealizar el pasado, sino para redescubrir nuestra capacidad de creación. La civilización no es solo lo que construimos en piedra o escribimos en papel. Es, sobre todo, una forma de imaginar juntos. Y mientras podamos imaginar, mientras podamos contarnos historias y darnos sentido, la civilización seguirá viva.